Bueno, esta es para la generar parte 2 de la clase del 2 de junio. Estamos transmitiendo por Radio Seneca, acá, Comisión 1. Hola, profe. Son las 9:05. Ahí te están saludando, Dani, mirá. Fer, creo. ¡Hola! ¿Quién es el chino? Sí. Estoy acá porque tengo un frío hoy. Mal. Sí, hace frío ya. Hace frío hoy. Todos tenemos frío. Sí. Vamos. Bueno. Vamos. Grande, Vamos. Camila, muy Arriba. bien. Vamos, entonces. Vamos, ¿qué se le ocurre? ¿Qué pasó con las emociones? en los espacios de trabajo, las emociones son importantes para generar un buen ambiente, me parece, más que nada. Tener en cuenta ese aspecto es fundamental. Muy bien, Creo por que, un lado. creo que la pregunta hace más referencia en cómo, además de todo lo que estuvimos charlando, de cómo las emociones influyen en nuestra conducta, nuestro estado de ánimo, atención también, motivación, y al tener en cuenta, al saber controlar nuestras emociones, en parte podemos mejorar nuestra atención. A eso va la educación, también va el tema del trabajo, lo mismo que con la motivación. Bien. ¿Hablaron algo de inteligencia emocional? Que era como el tema... No, todavía no nos organizamos porque aparte entramos tarde y... Está bien. Profe, una duda, me saltó a mí cuando estaba haciendo la guía. ¿Inteligencia afectiva no sería lo mismo que decir inteligencia Sí. emocional? Sí, es lo mismo. Vamos a tomarlo como sinónimo. Sí. Porque veo que están hablando de emociones y veo que dicen que son necesarias y recuerdo la clase anterior que habíamos hablado de esto de cómo las emociones básicamente se dejaban de lado porque se decía que en realidad obstaculizaban un pensamiento racional, ¿se acuerdan? Era como, bueno, ¿qué es ser inteligente? Ser inteligente es ser alguien, una persona lógica, una persona que sabe hacer cálculos, que sabe matemática, que sabe lectoescritura. Eso era entendido como alguien inteligente. Y como desde un tiempo a esta parte, aunque todavía no es que esté del todo, digamos, establecido, se le empieza a dar como el papel a las emociones que tienen. Lo deben haber hablado antes, ustedes saben que las emociones son como universales y que las hemos heredado de otras especies y que nos sirven para sobrevivir. Hemos dicho ejemplos, digamos, ¿no? De cómo las emociones nos ayudan a adaptarnos. Entonces, por ahí la pregunta sería, no sé, Sony, digamos, ¿para qué o este concepto de inteligencia emocional, cómo sería definido, cómo lo podrían ustedes definir? Una inteligencia afectiva, como dijiste vos recién. ¿Qué entienden por inteligencia emocional? Porque, como el manejo, sí. El manejo de las emociones, ¿será? Como el manejo de las emociones. El no dejar que nos anulen o que no nos dejen reaccionar y como que nos bloqueen en realidad. El no permitir, no sé. Sería el poder reconocer, controlar y expresar nuestras emociones, ¿no? Creo que se trabó ahí. Decimos y hablamos. Bien, reconocer ahí está bueno lo que decís porque acá dice conocer las emociones, manejar las emociones, automotivación y conocer las emociones de los demás. Bueno, fíjense que al comienzo empieza diciendo conocer las emociones o reconocerlas o identificarlas. Qué importante es eso porque en realidad para poder ser, digamos, inteligente emocionalmente es necesario reconocer qué te está pasando. Básicamente, primero es, bueno, ¿qué me está pasando? Y fíjense que decíamos, las emociones son cuerpo, entonces quizá el cuerpo nos esté dando la señal de que alguna emoción se está poniendo en juego. Siempre nos estamos emocionando, pero a veces las emociones tienen como mayor intensidad, ¿no? Y reconocerla es eso, por ejemplo, bueno, lo que estoy es enojada, ¿no? Se empieza así, reconociendo, como dirían los psicólogos, reconociendo el problema, ¿no? Bueno, estoy enojada, bien. ¿Qué estímulo o qué es lo que me desencadena este enojo? Ahí empieza un análisis inteligente, si ustedes quieren,
de qué es la emoción y de qué es lo que me genera a mí esa emoción. Empiezo a ser consciente, por eso inteligencia, ¿no? Empiezo a ser consciente que en realidad el enojo me lo genera tal persona, por ejemplo, del trabajo. Y en función de eso, ver qué hago con eso. O sea, ser inteligente implica todas esas instancias. Reconozco qué me pasa, cuál es la emoción que está imperando o está, en principio, digamos, estoy sintiendo todo el tiempo. Enojo. Bien, me doy cuenta hasta físicamente que estoy así. Bueno, en función de eso, ¿qué es lo que me genera el enojo? ¿Qué es lo que me genera el enojo? Es ser reflexiva conmigo misma o conmigo mismo y decir, bueno, lo que me genera el enojo es tal compañero porque me hace tal cosa, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿No? Porque uno diría, yo puedo reconocer que estoy enojada y reaccionar en función de eso. Entonces sí, e insultar a mi compañero de trabajo y decirle todo lo que pienso de la peor manera, y uno me diría, y reconociste lo que te pasaba así, pero no fui inteligente emocionalmente. Es decir, no tuve este manejo de, bueno, le voy a decir lo que pienso, pero voy a ver de qué forma, ¿no? Hay un concepto que no sé si está, Sonia, ahí en los, digamos, en la teoría que hemos puesto, pero se llama asertividad, que lo han escuchado seguramente, ser asertivo. Ser asertivo justamente implica eso, ver cómo vas a decir las cosas y en qué momento. No implica esto de que hablamos siempre de reprimir lo que te pasa o no decirlo o esconderlo, ¿sí? Justamente es todo lo contrario, es lo voy a decir, voy a poder transmitir esa emoción y qué pensamiento lo acompaña, o sea, estoy enojado con vos, estoy enojada con vos por tal motivo, y de la mejor manera posible, o sea, de una forma donde el mensaje llegue. Si yo le digo al otro, enojada, todo lo que me enoja de él, vamos a decir, ese mensaje no va a llegar, se va a perder en los gritos que le esté dando, en los insultos que le esté dando, en las formas malas en las que estoy hablando. En cambio, si encuentro la forma más adecuada, obviamente que al otro el mensaje le llega. ¿Se entiende por qué, digamos, esto de cómo ser inteligente emocionalmente? No solo basta reconocer lo que te pasa, ni qué te genera esa emoción, o sea, cuál es el impulso o cuál es el estímulo que te lo genera, sino qué vas a hacer con eso. No, ustedes pueden estar en una carrera, en una competencia, estar sumamente enojados porque se acaban de pelear con alguien, ¿y cómo van a canalizar eso? Bueno, estoy enojado porque me acabo de pelear con un compañero recién del equipo, entonces estoy re enojado. Bueno, ¿cómo lo van a utilizar? O sea, a su favor, de manera constructiva. Y por otro lado, bueno, lo mejor sería obviamente decirle al otro lo que enoja de la forma más correcta, ¿no? Que es por ahí lo más difícil. Lo que Profe, enoja o cualquier otro tipo de emoción, ¿sí? a mí me surgió una duda con respecto a eso y también con lo que decían los factores que hablaban en el video que subieron. Para Sí. tener inteligencia emocional, ¿es necesario cumplir todos los factores o puede ser que solo tengas 3 factores y los últimos dos todavía no los sepas manejar? Por ejemplo, por ahí de la automotivación o por ahí la empatía, pero saber reconocer las emociones, sobre todo expresarlas y controlarlas, pero no, todavía no sabes trabajar, por ejemplo, la motivación o el tema de la empatía. Lo que pasa es que, a ver, piensen ustedes lo que es la empatía, porque la empatía implica fundamentalmente estar atento a lo que al otro le pasa. Digamos, si una cosa lleva a la otra, si yo estoy muy atenta siempre a mis emociones e intento gestionarlas e intento que vayan o tengan el mejor resultado posible, es decir, utilizarlas a mi favor y a favor del otro, le digo lo que pienso y en eso sí o sí, indefectiblemente te va a llevar a estar más atento a lo que le pasa al otro, ¿no? Es como si yo me examinara continuamente y eso me va a llevar a darme cuenta que al otro le pasa algo, ¿sí? La empatía obviamente no solamente tiene que ver con me doy cuenta que al otro le pasa algo, sino también qué hago con eso. Porque yo puedo estar viendo a alguien llorar y la verdad que paso de largo, ¿no? O sea, veo que está un alumno llorando y bueno, listo, que esté llorando y me voy. Entonces ahí digamos que inteligente emocionalmente no fui muy inteligente emocionalmente. La empatía implica justamente, si pude atender en mí las emociones que me pasan, también puedo atenderlas en el otro, ¿no? Para mí, no sé, Sony, vos qué decís, Sí. pero para mí, primero la inteligencia emocional, lo que dicen Damasio y otros autores que van a leer, es justamente que se aprende a cualquier edad, ¿no? Es una cuestión que vos podés aprender a cualquier edad, podés ser inteligente emocionalmente, ¿sí? Implica justamente esto, el poder motivarte para hacerlo y para poder cambiar y ser un poco más maduro o madura en eso, digamos, ¿sí? Eso como para saberlo. Entonces, por ahí, yendo a tu pregunta, es un proceso. Por ahí Exacto. empezás reconociendo qué te va pasando y después
vas automotivándote y después tratás de ser más empático en eso, ¿no? Quizá no es de un día para otro, es un proceso que va a llevar tiempo. O sea, ser reflexivo con uno mismo, ser introspectivo, ver, uy, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy siempre triste? ¿Por qué estoy siempre enojado? ¿Por qué? Bueno, es todo un trabajo de día a día. Lo bueno y la buena noticia es que justamente, digamos, se puede aprender a cualquier edad. Exacto. Es un aprendizaje, claro. No, O sea, no sé si responde a tu pregunta. Daniel. Dani, no sé si responde a la pregunta que me hiciste. Sí, me responde. De hecho ya me lo imaginaba, pero a lo que iba, si por ahí puede haber niveles de inteligencia emocional, digamos. Uno tiene inteligencia emocional, pero no tanto como otro, digamos. Sí. Por eso te decía, si el tema de tener cumplir todos los factores, por ahí cumplir algunos, porque por ahí el que normalmente pasa, el que veo yo, ¿no? El que uno por ahí reconoce las emociones, pero igual se deja llevar por ellas. Tengo conocidas que sí. Por eso, recordemos que esto, imaginémonos como un proceso desde la hora cero, desde que los primeros seres humanos, se me escucha porque me quedé congelada, me parece. Sí, estás congelada, pero se te escucha. Clarito se escucha. El tema es que pensémoslo como este proceso, justamente esa palabra iba a usar yo, Daniel y Daniela. Imaginémonos esta hora cero los primeros seres humanos que recuerden esto, ¿no? Porque por ahí empezamos esta conversación con decir, a ver, para sentirnos mejor. Sí, eso está bueno, pero es como el final del proceso, del sentirnos mejor. Lo que nosotros queremos dejar claro en la cátedra es que es, como dijo Daniela, es cuerpo. Las emociones no es que las podemos elegir. Las emociones están dentro de nuestro cuerpo, se generan desde el momento que nos levantamos, abrimos los ojos, ya hay, en el cuerpo hay una reacción fisiológica, hay una análisis cognitivo de esto que me pasa, hay una conducta, o sea, estas tres composiciones que ya lo venimos charlando, existen y están desde el primer momento. Desde el Neandertal, desde cuando estábamos en las cuevas, que eran absolutamente necesarias para la supervivencia, y ahora, cuando nos levantamos, día 2 de junio de 2020, absolutamente necesarias para la supervivencia. Igual, chicos. Lo que pasa es que antes era el león, defendernos del depredador, conseguir alimento, porque no estaba el Walmart en esa época para comprar, pero ahora ¿qué tenemos? Ahora tenemos que aprobar esta materia, 12 materias más, conseguir la plata para pagar la cuota, poder levantarnos, gestionar la fiaca de la mañana. O sea, también tenemos un montón de problemas a solucionar, y que las emociones son absolutamente constitutivas del ser humano. O sea, no es algo que yo pueda elegir, son fuerza, como lo vamos a ver en la unidad 3, motorizantes de nuestras conductas, ¿sí? Y por qué las tenemos, porque si no, no sé, seríamos como, no existe, como Spock, ¿vieron de Viaje a las Estrellas? No me acuerdo el nombre, de las orejas, Spock, que no tiene emociones, ¿no? Y no puede reaccionar convenientemente a un montón de situaciones en la serie. No existe esa persona porque son constitutivas del ser humano. Y un poco para contarle a Daniel, no vamos a hablar de niveles de inteligencia emocional. Se habla en este tema, se habla de amplitud de conciencia emocional, de inteligencia emocional. Nosotros vamos ampliando nuestro rango, cuando nos damos cuenta podemos manejar, ahí nos vamos ampliando nuestra inteligencia emocional, ¿sí? No niveles, porque niveles nos remite a, los niveles nos remiten a como que yo tengo más nivel que vos, una cosa así, o yo tengo un alto nivel, vos tenés bajo. Como a categorizarla. ¿Cómo? Claro. A categorizarla, digamos. Exacto, no hay mejores ni peores.
Lo que tenemos Pero es, incluso- intentamos capaz que en un nivel como, yo que vengo trabajando hace un tiempo con esto, ponerle 10 años, no mucho más, y tengo niveles, porque hay lugares donde yo puedo manejar perfectamente mis emociones y hay otros lugares donde no las puedo manejar, ¿no? Entonces, entonces estoy trabajando para aprender, como dijo la profe Dani. La buena noticia es que esta inteligencia emocional, como las otras inteligencias también matemáticas, escritura y lectura, cuando uno va aprendiendo, emocionalmente también se va aprendiendo, ¿no? Como escuelas donde uno se va dando cuenta y puede aprender a conocerse y conocer a los demás. No sé qué. Profe, y hablando esto de que las emociones son cuerpo también, incluso algunas enfermedades o situaciones, malestares físicos se manifiestan ligadas intrínsecamente a ciertas emociones. Sí, sí, totalmente, exactamente, porque forman parte de nuestras, digamos, de nuestro ser completo. Entonces, obviamente también influyen en nuestra salud física. O sea, ya hay estudios, hay un montón de cuestiones, por ejemplo, cuando la gente, por ejemplo, la más común, que esa no la podemos negar porque hay otras investigaciones que por ahí todavía están en cuestión, pero por ejemplo, algunas cuestiones de gastritis, vos vas y ya el médico ya te pregunta, ¿estás pasando por una situación estresante? Es como, casi la gastritis está absolutamente asociada, no totalmente, puede haber un componente por ahí hereditario, cultural y demás, pero en general ya el médico te pregunta, ¿estás pasando por una cuestión estresante? Y ahí arranca, ¿no? La cuestión de ver el estrés está generado por una reacción fisiológica y que te acompaña, digamos, tiene un nombre, apellido, la situación, y ahí vas relacionando. Y acá me hicieron una A mí pregunta. particularmente me sucedió esto, que yo soy asmática, pero hace más de un año que no tenía ninguna crisis asmática y de hecho no usaba los PAP, pero ahora con el tema de la cuarentena y todas las emociones y un montón de preocupaciones, todas las presiones que creo que todos atravesamos por ellas, me volvió el asma y en un mes me acabé 3 PAF, cuando en realidad a mí uno solo me duraba meses. Entonces es muy loco porque es básicamente emocional y es Exacto. asma, o sea, no. Yo eso lo veía en las películas, como que siempre mostraban que se alteraban y tenían que recurrir a usar el PAF, pero Por ahí jamás no, había no, visitado a no mí. pensarlo como tan loco. Ahí está justamente lo que nosotros le estamos invitando a razonar un pensar. poquito. En función de Claro, tu tal ejemplo, cual. Yo que jamás lo había vinculado en mi caso a algo emocional y hoy lo en que día pasa me doy que, cuenta por que eso, es eso es lo súper que te digo. importante. Por eso es lo que te digo, pero además, básicamente, lo que dice la profe es fundamental que a usted le quede claro. O sea, primero que emociones vamos a ver ahora. No creo que la vean porque hay cierta, no es que no se reconozca, pero hay cierta cuestión de que obstaculizaría en esto que decimos, una inteligencia absolutamente racional. Lo que se encuentra, digamos, en los trabajos, no sé si la profe dijo algo de eso, pero lo que se encontraba y lo que se empieza a encontrar es que yo puedo tener una inteligencia, dar en un test de inteligencia un puntaje mucho más alto que la media, un test de inteligencia común. Mi inteligencia lógico-matemática, espacial, mi inteligencia de escritura es excelente. Sin embargo, digamos, puede que en un trabajo yo me lleve mal con todo el mundo, o yo no tenga relación con nadie, digamos, no me pueda vincular de la mejor manera posible con las personas. Y uno diría, O ¿cómo me si enojo esta y chica, renuncio. Me enojo y si esta renuncio. chica, claro, pero alguien podría decir, esta chica puntuó como la más alta para entrar al puesto a este perfil, y sin embargo es una persona que no se puede vincular con alguien, ¿no? Entonces, lo que te están queriendo decir es, justamente las personas se han encontrado, las personas que más éxito tienen en la vida, más éxito, tengamos en cuenta no éxito como dinero,
sino éxito en el sentido de que se sienten bien con lo que hacen y pueden disfrutarlo y pueden dar lo mejor de sí en un trabajo, por ejemplo, son aquellas personas que tienen mejor inteligencia emocional, o sea, que pueden aceptar lo que le pasa, reconocerlo, ver por qué le pasa lo que le pasa y estar atento a lo que le pasa al otro, ¿no? Y de esa forma vos te vinculás mejor con el otro, ¿sí? Si vos sos alguien que sos atento al otro y a las emociones del otro, vas a ver que en el otro enseguida se genera esta cuestión de confianza. El otro ve que vos le estás prestando atención en serio. Esto que hablabas de la empatía tiene que ver con eso. Es una escucha que no es una escucha así nomás. La empatía tiene que ver con yo escucho a alguien lo que me está diciendo independientemente de lo que yo piense. Yo puedo estar hablando con alguien me está contando algo, ¿verdad? De lo que le pasa y que está mal por tal situación. Yo en mi interior puedo decir, la verdad que yo no me pondría mal por eso. Pero ser empático significa, más allá de lo que a mí me suceda, yo me pongo y me focalizo en lo que le pasa al otro. Lo escucho activamente, no lo juzgo, básicamente empatía es eso, no juzgo lo que le pasa a él, y trato de ver cómo acompaño ese proceso de tristeza o de, como hablaba recién la compañera, de estos ataques de asma que está teniendo o que está volviendo a tener. En eso, digamos, ¿sí? En eso es la empatía. Y bueno, y lo que se ha encontrado es que la gente más exitosa en las organizaciones es la gente que justamente tiene mayor inteligencia emocional. O sea, no es que no interese la otra inteligencia, sino que en todo caso tiene que haber un complemento de las dos, ¿sí? O sea, tiene que haber la emocionalidad y la racionalidad, ¿sí? Y siempre cuando se habla de inteligencia emocional, entender que la inteligencia emocional es que esas emociones puedan tener contacto con esto que hablábamos biológicamente el neocórtex, o sea, que nuestra posibilidad de razonar esté en contacto con las emociones, que las emociones lleguen acá y se pueda dar la mejor respuesta posible. Si estoy muy enojada, por ejemplo, ahí leía recién en el chat que alguien decía esta cuestión de la respiración. Quizá a mí me sirve, por ejemplo, respirar bastante para darle tiempo a esta parte, básicamente para que empiece a analizar qué es lo que me está enojando y poder dar una respuesta más coherente. Si doy la primera respuesta que me parece es impulsiva totalmente, digamos, ¿sí? Ahora, si utilizo eso a mi favor, le estoy dando un tiempo a la otra parte más racional y más racional para que pueda pensar sobre eso. Y bueno, la verdad que no me voy a pelear en el trabajo con mi compañero, voy a ver cómo se lo digo, cuándo se lo digo, voy a pensar qué es lo que me enoja, qué me enojó de la situación, y ahí veré, digamos, de qué forma puedo decirle lo que me pasa y que sea constructivo para él y para mí, digamos, ¿sí? En ese sentido. Hay un texto que no lo pusimos, pero es muy interesante, de Damasio, que se llama El error de Descartes. No sé si ustedes saben quién es Descartes o bueno, lo han escuchado en algún lado en la secundaria o algo. Descartes era un filósofo que así en síntesis decía que, bueno, que la garantía de que nosotros existiéramos como personas era que pensábamos. Solo él ponía el pensamiento, la racionalidad en primer lugar. Si yo pienso, existo, decía él. ¿Sí? Acuérdense esto, si yo pienso, existo, decía Descartes. Es decir, si yo ahora estoy con mi pensamiento, es que porque soy una entidad, porque tengo materialidad, porque estoy existiendo en el mundo, en este caso como Daniela. La cuestión es que Damasio es uno de los autores que dice, el error de Descartes fue en realidad poner primero el pensamiento como garantía de existencia. Poner primero a lo que se conoce como inteligencia o como mente o como pensamiento como garantía de que alguien existe. En todo caso, va a decir Damasio, primero existo y después pienso. Primero existo y después pienso es primero existo y lo primero que hay son emociones. ¿Sí? ¿Por qué alguien existe primero? ¿Por qué las primeras células pudieron subsistir y sobrevivir? Porque tuvieron emociones, por ejemplo, como el miedo. Y ese miedo fue adaptativo. Y no se las comieron los depredadores, ¿sí? A los animales no se los comieron los depredadores. Los animales que pudieron sobrevivir fueron aquellos no que estaban pensando, porque no tenían esa posibilidad de nosotros de toda esta complejidad cerebral. Los animales lo que tenían justamente era emociones primero, ¿sí? Emociones en el cuerpo, que le daban información. La emoción que te da, información de lo que te está pasando. ¿Qué información? Che, hay peligro afuera. O me escapo, Dani, o me escondo, o lo que ahí hago. lo podemos Y relacionar él ahí puede con dar la... una respuesta también. Claro, O con puede la... dar una respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, Sí. con la primer teoría y relacionamos luz del auto, camión, salto, corro,
reacciono, si no, si estamos pensando, ay no, viene mal, seguro que viene lento, no me va a tocar, bueno, en 2 milisegundos te perdés la vida, o sea, en ese sentido, ubiquémonos ahí que estamos hablando de esto, ¿verdad? De cómo están pensando los autores, esto que está diciendo la profe Dani. Claro, Nada. a mí me parecía interesante porque era retomar un poco lo que vos decías de la importancia emocional y de cómo era lo primero que aparecía. O sea, uno siempre tuvo la idea de que primero aparecía el pensamiento, ¿no? Ese pienso, luego soy, primero tiene que estar lo racional. En realidad, Damasio dice, no, primero lo que vos es alguien que existía y después se complejizó y evolucionó la posibilidad de pensar y analizar lo que nos estaba pasando. Pero primero justamente lo que hubo es cuerpo. Y ese cuerpo sentía miedo, por ejemplo, y sobrevivía. Y ¿Sí? hambre, tenía hambre, y cazaba. O por ejemplo, sentía asco, entonces no se envenenaba ni se intoxicaba, porque ese asco le hacía rechazar determinadas cosas y se iba, y sobrevivía. ¿Se entiende más o menos por qué, digamos, esa importancia de las emociones desde las primeras especies hasta hoy? ¿Sí? Pongan una manito, hagan una reacción, digan algo. Sí, profe, se entiende. Pongan manito. Sí, A profe, ver. sí. Bien, Me puse la Marcos, mano. Mateo, Vamos bien, vamos Juan, bien. bien ahí, Yamila, bien. Profe, haría una pregunta, pero yo me estaría yendo muy de tema igual. ¿Qué pasó? Con respecto a eso, lo que decía Descartes, pero también hay que tener en cuenta o dimensionarse a qué se refiere con el tema de existir, ¿no? Antes de dar la respuesta. Y ¿A qué ¿Qué es la existir, existencia? estar Existir vivo, como entidad. O sea, yo soy Daniela y existo. como vida. ¿Sí? Como vida que existe, como vida que late, como vida, y Descartes decía, si yo estoy pensando, obviamente que estoy existiendo, porque acá hay algo que está pensando, una situación o que está dudando sobre algo. Entonces existo. ¿Profe? ¿Sí? Sí, Lo que dice Damasio es, estos son teorías, ¿sí? Acuérdense que son teorías. O sea, son puntos de vista. Lo que va a decirle Damasio a Descartes es, ojo, que en realidad hay especies que no tienen esta posibilidad, lo hemos visto con los cerebros, esta posibilidad de razonar, porque no tienen un cerebro tan complejo como el del humano, ni de lenguaje, ni de racionalidad, ni de analítico, y ojo que esas especies sobrevivieron. ¿No será que primero hubo cuerpo y primero hubo emociones y después apareció esta posibilidad de analizar y razonar, que afortunadamente tenemos los humanos, digamos, ¿sí? A diferencia de otras especies? ¿Se entiende ahí? De hecho, ahora vino la neurociencia a dar todo el fundamento ese teórico que está diciendo la profe Dani. O sea, que el último cerebro, ¿se acuerdan? El cerebro, el primero es como el dedo, vamos a hacer una figuración, como el dedo gordo, ¿no? Es el tronco, el primero, el reptiliano, el que no, automático, que nos mantiene vivos. Después el emocional, que sería como la palma de la mano, ¿no? Que compartimos con los mamíferos superiores, el límbico, el cerebro que... El neocórtex, el último ese. El último es el neocórtex, con los Por dedos. eso ese es el que nos diferencia. Esa es la diferencia o sea, acá, este sería nuestro cerebro. No sé si se ve la imagen. Se va, ahí va. ¿Sí? Ahí está. Ahí creo que vino. Entonces, el último son los dedos de la mano. Ahí ese es nuestro cerebro típicamente humano. ¿Listo? O sea, por eso la neurociencia viene a decir esto después. O sea, primero la existencia, el control, como compartimos, como la hora cero, digamos, como animales, nuestra parte animal, ¿no? Fuimos cuerpo con un organismo Quedó Se me plasmada. fue que la profe. respiraba. Se trabó. Profe, hola Chino. Hola. Sí, Ahí estoy. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Hola? asco. Tiene alegría.
Pues ¿Profe? tiene ira y se Profe. enoja, ¿sí? Pero... Ahí estoy. ¿Me escuchan? Hola. Hola, ahí estoy. Ayelén quería hablar. Y no sé si me escucho. A ver, ahí Ayelén quería, desde hoy que quiere hablar, no sé si, no se te escuchaba, Ayelén. Bueno. No, mi pregunta es, ¿cómo la inteligencia emocional ve el desarrollo de un bebé? Porque en principio los bebés tampoco tienen uso de análisis de raciocinio ni nada, son más bien emocionales y actúan, creo que por impulso. O no sé cómo estaría bien, cómo categorizan, digamos, su conducta, digamos, el de un bebé, por Es ejemplo. que él la está diciendo a vos, digamos, como una manifestación, ¿sí? Como una manifestación de algo, digamos, de una emoción. O sea, el bebé no te puede decir lo que tengo es, por ejemplo, es mucha bronca porque no me dan de comer. Llora, ¿no? ¿Sí? Y se expresa a las demás y a las demás de poder aprender, de que esa inteligencia es algo que se aprende. Hay una cuestión muy importante que es interesante con lo que vos preguntás, de esto, digamos, si yo te estoy diciendo, bueno, hasta los 25 años termina como a consolidarse, ¿sí? Uno podría llegar a entender, inclusive, hasta ciertas conductas impulsivas, muy impulsivas en la adolescencia, ¿no? Digamos, esta Bien. cuestión muy emocional y muy intensamente emocional que decís, ¿qué le pasa a este pibe que está bueno, tan efusivo? Y uno podría decir, bueno, biológicamente, claro, biológicamente yo te lo puedo, digamos, decir que La del pavo. eso de la edad del pavo que hemos tenido todos, algunos todavía la tenemos, digamos, somos grandes ya, pero esta cuestión de que biológicamente uno lo podría explicar como todavía no se consolidó esa parte que una de las cosas que tiene ese neocórtex, ¿sí? Donde están los lóbulos frontales, ¿sí? Una de las partes que tiene justamente es la de inhibir. Una de las funciones que tiene, además de planificar, ejecutar, razonar, analizar y todo lo demás, es la inhibición. ¿La inhibición de qué? La inhibición de los impulsos, por ejemplo, ¿sí? Es la forma que vos tenés de pensar y decir, pará un poquito, no voy a ir ya con todo, porque tengo que pensar la situación, ¿sí? Si yo no tuviera esa posibilidad de inhibir, sería una persona absolutamente impulsiva, o sea, andaría por la vida impulsivamente, digamos, ¿sí? Como sucede en muchos casos, ¿no? O sea, hasta biológicamente uno lo podría explicar. No sé si Aye te puede responder más o menos a la pregunta esa, ¿no? Sí, solo que A principio cuando somos vos cuerpo, digamos. cuando mencionabas la teoría de Descartes, me hizo resonancia porque entonces, según su teoría, Estamos integrados por todos, por todo, por la mente, por el cuerpo, ¿sí? Por todo eso estamos integrados. Entonces, no se puede pensar una cosa sin la otra. Digamos esto, hay veces que yo la emoción la necesito para reaccionar rápidamente y no puedo ponerme a pensar y analizar, ¿no? Esto de que me viene el colectivo de frente y no me puedo pensar, a ver, ¿a qué distancia viene el colectivo? Mi emoción me hace reaccionar y me voy. Y en otras emocional y decir, voy a ver, ¿sí? Voy a ver cómo puedo reaccionar porque tengo el tiempo de hacérmelo y de pensar por qué estoy enojada, por qué estoy triste, por qué, ¿sí? Y reaccionar de una forma más constructiva posible. Esto de la asertividad de la que veníamos como hablando, ¿sí? Por eso yo no me meto
piensa en la mente nada más, que se para ahí. Intenta decir hasta neurológicamente, ojo que en realidad tenemos emociones y también tenemos otra parte más compleja, y si esas se comunican bien, yo puedo empezar a razonar lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, mis estados anímicos, y si están buenos, me están sirviendo o no, digamos, ¿sí? Y hacer algo en función de eso, ponerlos a mi favor, ¿sí? De hecho, Dani, chicos, el libro se llama Error de Descartes. ¿Se entiende? El error de Descartes. Claro, si les dije... Después le vamos a subir un cachito de un videito que está muy piola, que ahí les va a hablar del error de Descartes. Después yo lo busco. Creo que el tiempo se está terminando. Sí, se está terminando. Bueno. Se está terminando. Así que bueno.